El resumen del partido es presentado por Mastercard. Lo mejor del partido, el gran pase de Messi para el gol de Lautaro, una jugada muy bien elaborada en la que Lo Celso puso una daga. Lo Celso y Nico González son futbolistas cuyo rendimiento baja en los 60 minutos. Quizá por alguna cuestión física, ninguno de los dos llegó al 100%. Los cambios justamente fueron por Lo Celso y Nico González. Entraron Paredes y Di María. A Montiel le pasó lo mismo que a Molina Lucero. Sufrió a Díaz, que hizo un golazo. Yo creo que Argentina no cubrió ese lanzamiento largo como correspondía. Estuvo como distraída y ya después Luis Díaz lanzado estuvo imparable. Jugar en equipo nos hace mejores. Numeral, vive como juegas. Bueno, penales. Penales, queridos amigos. Hay penales, así se define la historia. Con el gran sueño de llegar a la final y por supuesto intacto todavía. Ya espera Brasil por el ganador de este partido 1-1. Con ese tobillo golpeadísimo terminó Leo. Manchazo de Fabro, una patada después también. A la siguiente jugada. Bueno, habrá sorteo para ver quién arranque, cómo sigue esto con Ospina, con Messi. Hay penales. El diálogo de Scaloni, de Samuel, de Pablito Aimar, allí lo veíamos. Vamos con confianza, vamos por supuesto, pensando lo mejor. Colombia viene de ganar por penales ante Uruguay en cuartos. Argentina, nosotros de eliminar a Ecuador. Amarillo, eliges. Patean de primero, de segundo, el mayor de los éxitos. Patea primero Colombia. Muchachos. Patea primero Colombia, ganó el sorteo Ospina. Si hay una tapada y con eso es la victoria. Entonces se sabe, ¿no? Perfecto. El que patea primero gana, siempre. Bueno, allá, al arco, a ese arco donde metió el gol Higuaín ante Bélgica, ese arco, en el Mundial 2014. Va a arrancar Cuadrado. Empieza Cuadrado, sí señor. Se define por penales. Vamos Dibu, vamos Martínez, vamos Argentina. Comienza pateando Colombia. El entrenador de arqueros de Colombia es Néstor Rotártaro, argentino, de largo recorrido en Colombia. Bueno, atención que le va a pegar Cuadrado. Habla Valenzuela con Dibu. Vamos Dibu, Vamos Emiliano, vamos Martínez. Buscando la clasificación a la final. Ya espera Brasil, así le va a pegar Cuadrado. Primer penal para Colombia. 5 o 6 pasos de carrera, irá a impactar Cuadrado. Allí va, le espera Dibu. Se hace grande, le pegó. Gol de Colombia. Arriba Colombia 1-0, lo hizo Cuadrado. Golazo de Cuadrado. Ahí fue Emiliano Martínez, pero con el remate fuerte a media altura. Cruzado, bien cruzado. El penal bien pateado es gol. Viene Messi, el primer penal de Argentina es para Leo. Recibirá la pelota de manos de Valenzuela. Recién convirtió Cuadrado. Recién convirtió Colombia arriba. Colombia 1-0 tras el 1-1. En los 90 minutos, con goles de Lautaro y de Díaz. Le va a pegar Leo. Vamos Messi. Vamos Messi. Ahí va, le pegó Leo. Gol.
Gol de Argentina, 1-1. Lo Sánchez quemó. para Colombia. Lo quemó Messi, lo quemó. No salió en la foto Ospina. El otro día Sánchez pateó borde interno, pie derecho, al caño de la mano izquierda de Martínez. Lo pateó muy bien Sánchez. Se llevó hasta ahí Muslera y no lo pudo parar. Veremos si repite o cambia. Información que ya tiene Martínez, ¿no? De hecho, estuvo hablando con el entrenador de arqueros mientras el resto del equipo unido dialogaba con cuerpo técnico. Le pega Sánchez. Espera Dibu. Vamos, selección. Ahí va Sánchez. Sí, ahí. Martínez. Así, claro. Bien Emiliano. Bien Martínez. Vamos, Argentina. No cambió Martínez, Sánchez. Y Martínez va a ese lugar. Gigante Dibu. Le va a pegar De Paul ahora. Segundo penal. JP va De Paul para Argentina. Qué penal bravo, ¿eh? Bien Dibu. Atención, segundo penal para Argentina. Se convierte De Paul 2-1. Convirtió Cuadrado, convirtió Messi. Recién Dibu se lo tocó a Sánchez. Va Rodrigo, le va a pegar De Paul. Segundo penal para Argentina. Va De Paul, arriba. Arriba del travesaño. Todo sigue igual, todo sigue 1-1. Iba a ese lugar Ospina, pero abajo. Bueno, y viene Jerry Mina. Lentamente va llegando para el impacto. El hombre de Everton. Será el tercer penal en la serie para Colombia. Jerry Mina lo pateó igual que Davinson Sánchez. Lo metió. Hizo un bailecito. También el tercero. Claro, porque Cuadrado no pateó porque no jugó. Exacto. Bueno, clavado casi, marcando el paso. Cuenta 3, 4, 5 pasos hacia atrás. Mina y penal ahora para Colombia, el tercero. Le va a pegar Mina, ahora dice Valenzuela. Vamos, Dibu. Ahí va, le pegó Mina. Otra vez. Hay arquero, Argentina, Dibu. Otra vez Martínez. Qué grande que sos, Emiliano. Atajó Martínez. Los tenía escauteados Martínez. Ninguno de los dos cambió. Ni Davinson Sánchez ni Jerry Mina. No hubo bailecito esta vez. Veremos si Argentina confirma la ventaja después de dos atajadas espectaculares de Dibu Martínez. Viene Paredes. Cuadrado, gol. Sánchez. Atajó Martínez. Mina. Atajó Martínez. Messi convirtió para Argentina. De Paul arriba del travesaño. Le va a pegar Leandro. Le va a pegar Paredes. Tercer penal para el seleccionado argentino. Por favor, te lo pido. Salta en la línea. Toca el travesaño. Ospina. Manos en la cintura. Golpea sus guantes. Vamos, Leandro. Vamos, Paredes. Vamos, Argentina. Paredes. Gol. Gol de Argentina. Paredes. Completando una entrada magnífica. Mirá que había que perder el puesto y después entrar y jugar con la autoridad con la que acaba de patear el penal. Leandro Paredes. Va Borja. Viene Borja, sí señor, viene Borja, cuarto penal para Colombia, Cuadrado, gol. A Sánchez y a Mina se lo atajó Dibu. ¿Qué le pasa a Borja? ¿Qué le pasa? Con alguno de los que está atrás, me parece. Te conozco, estás nervioso. Algo así dijo Dibu Martínez a Davinson Sánchez y a Mina, a quienes conoce del fútbol inglés. Pero también había visto los penales en la definición. Bueno, Borja. Vamos, Dibu. La metió también en la definición contra Uruguay. Vamos, Martínez. Vamos, Emiliano. Le va a pegar Borja. Larga carrera al borde del área grande. Va al penal de Borja. El cuarto en la serie para Colombia.
Atención, ahí va Borja. Gol de Colombia, Borja. Lo quemó. Fuerte al medio. Baila Borja. Autoestima bastante alta en un contexto en el que Colombia está empatando. Ahora Argentina tiene un penal. Viene Lautaro. Viene Lautaro, Juan Pablo. Cuarto penal para Argentina. Para mantener la serie arriba 3-2. Fundamental este. Como todos, como cada uno. Le va a pegar el Toro. Le va a pegar Lautaro Martínez. Cuarto penal en la serie. Ya pateó los 4 primeros Colombia. Metió 2. Los otros 2 a Sánchez y a Mina. Los atajó Martínez. Y hablando de Martínez, va el Toro. Le pega Lautaro. Repiquetea. Sobre la línea Ospina. Alza sus manos. Le pega a Lautaro. Larga carrera, 5 pasos. Va Lautaro. Golazo. Gol. Gol de Argentina, Lautaro. Gol de Lautaro. Y se ataja Dibu. Juan Pablo. ¡Qué golazo! La quemó arriba, imposible. ¿Va Cardona? Va Cardona y se ataja Martínez. Clasificamos. Vamos, Dibu. Todos están pensando que Cardona la va a picar. No creo. Va, es Cardona, puede pasar cualquier cosa. Solo pienso en Martínez. Vamos, Dibu. Ahí va Cardona. ¡Sí! Martínez, final. Hay arquero, señoras y señores. Atajó Dibu. Atajó Martínez a la final, Argentina. Que venga Brasil, que venga. Será el sábado, será en el Maracaná, será en Río. Dibu Martínez. Gigante, 3 penales atajó. 3 penales atajó Emiliano Martínez. La foto, la figura de la noche en Brasilia. A la final con Brasil, Juan Pablo. Mirá qué locura abajo, Emiliano. Minga gana siempre el que patea primero. Minga. Vayan con esa estadística a otro lado. Gana el que mejor patea, no el que patea primero o segundo. Martínez, monstruoso. Los 3 a ese caño. Igual Cardona no lo pateó esquinado, a media altura. ¿Qué arquero tenemos? Hay arquero, Argentina. Todos unidos, todos juntos. A seguir soñando juntos, que quedan páginas para seguir escribiendo. Se viene la final, se viene Brasil-Argentina. Con mucho trabajo. Bravísimo, Juan Pablo. Bravísimo, lloralo, Emiliano. Emocionate como nosotros, que te lo mereces, viejo. Enorme, Martínez. Hermoso esto. Acá no hay nadie, estamos nosotros y un puñado más de argentinos, pero a ustedes les digo, jugadores, a ustedes, un país atrás de ustedes, así, unidos, en ese puño, abrazados, todos unidos para seguir soñando, todos unidos para seguir tirando para adelante. Hay más páginas, muchachos, la escriben ustedes, hay mucho más para seguir, hay que seguir para adelante y queda la final contra Brasil, ni más ni menos. Miralo al enano ahí, con todo respeto dicho a Messi, ¿no? Metido en el medio. Había una estadística que por supuesto no dije porque hay cosas que no se tienen que decir. Argentina ya había ganado 2 series por penales ante Colombia en Copa América. La del 93, con un gran Goico y la definición de Cacho Borelli. Y la de 2015. ¿Me dejas? De Goico a Dibu. Y sí. ¿No? Sí, escalas en Chiquito Romero, uno piensa en el Mundial. Es cierto. Pero 3 penales, 3 de 4. ¿Cómo los atajó? 3 de 4. No fue un penal mal pateado al medio. Y otra definición. No, 3 sobre su mano izquierda. El único que la cruzó fue Cuadrado. Y ahí fue Dibu. O sea, los tenía escauteados. Porque, a ver, Cardona no le iba a picar, pero es difícil encontrar penales de Cardona cruzándola.
La gran mayoría los patea abriendo el borde, digamos, con el borde interno. Hay arquero Argentina, hay arquero. Enorme Dibu, gigante Martínez. 3 penales atajó. A Sánchez, a Mina, a Cardona, así como lo ves acá con nosotros. Enseguida lo escuchamos, ya lo tenemos en breve a Dibu. Ha ganado Argentina y Brasil ahora. Además, cómo los dominó con lo que les dijo. Vos tenés buena pegada, cagón, te conozco. Bicho, además de arquerazo. En 2015 la metió Tevez, el último, que había fallado en la serie contra Uruguay. Había antecedentes, pero no corresponde decirlos. Mucho más antes de una definición. Festeje Argentina, festeje selección, un país atrás, festejen muchachos. Hasta la muerte, calentarla. ¿A quién se le puede ocurrir que un equipo así le tiene que ir mal? Por favor, te lo pido. Te conozco, te gusta esperar. ¿Te gusta esperar, lo dijo? Sí. 3 de 5 atajó Martínez. Colombia pateó 5, no 4. Cuadrado y Borja la metieron. Notas, vamos. Y bueno, lastimosamente se llevan ellos el triunfo en la lotería de penales. Octavo partido con Rueda, cae Colombia en las semifinales de la Conmebol Copa América. ¿Qué balance hace de esta participación en Brasil 2021? Yo pienso que ha sido muy positivo hasta ahora. El profe le ha dado mucha confianza al grupo. Pienso que ha sido importante la confianza que nos ha brindado. Y nada, hay que levantar cabeza, que lo que se viene pienso que va a ser muy bueno y nada, ahora pensar en lo que será el próximo partido para terminar de hacer una buena copa. Wilmar, muchas gracias. A usted. Dejar en mi casa mucho. Eran para momentos como este. La verdad no tengo palabras. Final con esta camiseta, después de venir tantos años, de dar siempre todo, el máximo, estar lejos de la familia, hace mucho tiempo lejos de la familia y bueno, creo que este triunfo, esta nueva final es para todos ellos. Tenés un monstruo como compañero que está en un rato nos va a hablar. Quiero que me cuentes las sensaciones de jugar con él. Y un conjunto de 70 personas que venimos por un sueño. Lo dijimos el primer día, nosotros queremos jugar la final y qué mejor que jugarla con Brasil en su cancha. Hace 90 minutos no imaginabas un final así. No, obviamente nos pusimos enfrente rápido, pero ellos jugaron un gran partido, metieron todo lo que podían. Colombia la verdad jugó un buen segundo tiempo, nosotros tuvimos un par de ocasiones para meter el 2-1 y liquidar el partido, nos llevaron de vuelta a los penales. Que ellos son muy fuertes y bueno, esto es cuestión de suerte, hoy me tocó ser el glorioso a mí. Y por último, obviamente una final con Brasil es algo soñado, algo clásico, algo que todo el mundo literalmente va a estar mirando entre Argentina y Brasil ahora en Río de Janeiro. Sí, la verdad es, son un equipazo, eran los candidatos desde el día 1, pero nosotros tenemos un gran entrenador, el mejor del mundo y vamos a ir a ganarla. Gracias. No, gracias a ustedes. Me emociona mucho porque de chico he pasado cosas duras para llegar hasta acá y hoy creo que somos justos finalistas y falta poco. Ojalá que podamos disfrutar el próximo partido y dar una alegría a todos los argentinos y a toda la gente que nos acompaña. ¿En quién pensás? ¿Qué es lo que se te viene ahora? Estás al borde de las lágrimas. Mi hija, mi mujer, mi familia. Son muchas cosas las que se me pasan por la cabeza en este momento y es para ellos, que son los que realmente siempre están en las buenas, en las malas y los que siempre te apoyan para seguir. ¿A qué le dedicas todo esto? A ellos, a todos los argentinos que nos acompañan, a mi hija que me dio este año una alegría enorme al llegar, a mi mujer que es de fierro y
a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos. Realmente estoy emocionado y se lo dedico a ellos. Gracias, Toro. Gracias. Leo. Bueno, estamos con Leo Messi, que está abrazando a Tapia en este momento, el presidente. De preocuparlos a ellos, que tuvieran la opción de volver atrás. Jorge Medoski también. Y bueno, empezamos con Leo. Una final más, Leo. Primeras sensaciones. Fue un partido muy difícil. Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Habíamos golpeado primero muy rápido y bueno, el segundo tiempo sabía que ellos iban a venir, sabíamos que ellos iban a venir. No consiguieron empate y bueno, tuvimos alguna que otra para definirlo, y en los penales la verdad que siempre es una lotería, ¿no? Pero estábamos muy confiados y sabíamos que teníamos un fenómeno abajo del arco y que mínimo 2 iba a agarrar y no defraudó. Se lo merece porque es una bestia y bueno, yo feliz en lo personal de jugar una final más, como siempre dije y repetí otra vez que recién lo dije. Lo que más quiero es intentar ganar algo con las selecciones, pero más allá de si se da o no se da, este grupo se merecía jugar esta final por todo lo que vivió. Disfruté mucho todo esto, 45 días duros y estamos muy felices. Eso te iba a preguntar, porque por todos lados se está diciendo que es el mejor Messi, o por lo menos lo que mejor se vio en los últimos años con la selección. ¿Es así? ¿Es una copa distinta a la que estás jugando? No sé, siempre intenté dejar todo por la selección, siempre intenté dar el máximo y siempre peleé para intentar levantar la copa. Me tocó jugar varias finales, no sé si fui el mejor o no, pero jugué varias finales, más allá de ganar o perder. Más de una vez estuvimos hasta lo último y peleamos por ese objetivo, y ahora una vez más, y como dije recién, muy feliz porque este grupo se lo merece. ¿Y cómo te sentís vos? ¿Hoy terminaste cansado, muy golpeado? ¿Te han pegado bastante? Cansado, igual que todo el grupo, ya son muchos viajes, muchos partidos, mucho acumulación de cansancio, pero sabía que era un pasito más, sabíamos que era un pasito más que no iba a costar mucho y bueno, ahora nos queda lo último. Leo, Brasil, en Brasil la final contra Neymar va a ser tremendo. Sí, obviamente va a ser durísimo, sabemos del potencial de Brasil, de lo que es Ney individualmente, lo que es la selección como grupo, como equipo, es la última campeona de América y bueno, nosotros estamos muy ilusionados y con mucha ganas. Salió. De nada, ¿no? Messi. Qué lindo, ¿eh? Cuánta emoción en tantos jugadores, ¿no? La verdad, eriza la piel lo de Emiliano Martínez.